Esta es una de esas historias que parecen sacadas de una novela, pero no, es completamente real y sus implicaciones legales son enormes. Hablemos de el caso de la fortuna desaparecida. La pregunta con la que arranca todo esto es desconcertante. ¿Cómo es posible que todo el patrimonio construido durante 22 años de matrimonio de repente se evapore? Esa es la clave de todo este enredo. Para Julio Durán Cuba, esta no era una pregunta al aire. Fue el comienzo de una batalla legal que le tomaría más de 10 años. Una verdadera odisea que lo llevó por todas las cortes de su país hasta llegar a la más alta. Muy bien, vamos a meternos de lleno en la historia. Todo empieza, como muchas veces, con el fin de una relación muy larga y un descubrimiento que, francamente, lo cambió todo. A ver, pongámonos en contexto. Estamos hablando de un matrimonio que empezó allá por 1986. Durante 22 años, Julio e Hilda trabajaron codo a codo, juntaron propiedades y construyeron un patrimonio familiar. Ya saben, el fruto del esfuerzo de toda una vida. Imaginen la sorpresa. Justo cuando el matrimonio llega a su fin, Julio se da cuenta de que una parte importantísima de lo que él consideraba el patrimonio de ambos ya no estaba. Simplemente había desaparecido de los registros. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se esfumaron estos bienes? Bueno, la respuesta está en una serie de movidas que, como mínimo, podemos calificar de sospechosas. Y ojo, no estamos hablando de poca cosa, ¿eh? Miren la magnitud de lo que se movió. Un terreno rural con 180 olivos, o sea, en plena producción. Un negocio de importación y exportación funcionando. Un edificio de 3 pisos. Y encima, 4 lotes más en la ciudad. Todo esto fue transferido por la exesposa a las hijas de ambos, pero sin que Julio diera su consentimiento. Y aquí es donde el calendario se vuelve crucial. Fíjense en las fechas. Las transferencias se hicieron entre junio y noviembre de 2008. ¿Y cuándo se presentó la solicitud de divorcio? En noviembre de ese mismo año. O sea, los bienes cambiaron de manos justo en los meses previos a la separación legal. Y qué conveniente, se omitieron del acuerdo de divorcio. Uno pensaría que con esta evidencia el caso estaba ganado, ¿no? Pues no, el camino de Julio hacia la justicia fue de todo menos fácil. De hecho, su primer round de los tribunales fue una derrota total. A ver, escuchen el argumento de la defensa, porque es audaz. Dijeron que como Julio no había incluido esas propiedades en el acuerdo de divorcio, su silencio era una forma de consentimiento. O sea, que al no decir nada, él había aceptado tácitamente que esos bienes ya no eran parte del patrimonio a dividir. Y así, después de 5 largos años de pleitos, llegó la primera sentencia en el año 2015. Y lo increíble es que el primer tribunal les compró el argumento. La sentencia dijo que, efectivamente, al no mencionar los bienes, Julio había aceptado su transferencia. Para él fue un golpe durísimo. El caso parecía completamente perdido. Pero, como en las buenas historias, esto no había terminado. Faltaba que entrara en escena un principio legal fundamental, uno que había sido ignorado en la primera decisión, pero que estaba a punto de darle un giro de 180 grados a todo el caso. Aquí vemos un verdadero choque de trenes, legalmente hablando. El Tribunal Inferior dijo, si no lo mencionaste, consentiste. Pero la Corte Suprema planteó una lógica mucho más fuerte. Una simple omisión, un descuido, no tiene el poder de anular una de las presunciones más importantes del derecho de familia. Y el héroe de esta historia es un concepto legal, la presunción de sociedad de gananciales. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que la ley asume, de entrada, que todo lo que se compra o se gana durante el matrimonio es de los dos por partes iguales. No importa a nombre de quién esté el título de propiedad. Y es que la ley, el artículo 311 del Código Civil peruano, es súper clara en esto. La regla es que los bienes son de ambos. Si alguien quiere decir lo contrario, bueno, esa persona tiene que demostrarlo con pruebas muy, muy sólidas. Con esta nueva arma legal en la mano, el caso de Julio llegó a la instancia final, a la Corte Suprema. Veamos cómo se desarrolló la batalla definitiva. El proceso fue una locura, una verdadera montaña rusa. Primero, la derrota inicial. Después, la Corte Suprema interviene, dice, aquí hay un error, y devuelve el caso.
Entonces, un tribunal superior le da la razón a Julio. Pero la historia no acaba ahí. La otra parte apela de nuevo, llevando todo a una decisión final y definitiva en 2024. El veredicto final fue tajante, sin lugar a dudas. Las transferencias eran nulas. ¿Por qué? Porque se hicieron sin el consentimiento explícito de Julio y la ley dice que para disponer de los bienes de la sociedad conyugal se necesita sí o sí la firma de los dos. Bueno, más allá de la victoria personal de Julio, que ya es mucho, esta decisión de la Corte Suprema sienta un precedente importantísimo para los derechos de propiedad dentro del matrimonio. El mensaje principal es este. La sentencia protege a las personas de que les quiten su patrimonio a escondidas. Un cónyuge no puede, por su cuenta, regalar o vender los bienes que son de ambos. La ley exige que los dos participen y estén de acuerdo. Y esto es fundamental. La responsabilidad de probar que algo no es de los dos recae en quien lo afirma. Y lo más importante que nos deja este caso, quedarse callado, no incluir algo en un papel, no significa estar de acuerdo. El silencio no es consentimiento. Al final, la historia de Julio Durán Cuba nos deja pensando. Es un recordatorio de que la ley, a veces, tiene protecciones que ni siquiera sabemos que existen, y que un principio legal que parecía olvidado puede ser la clave para recuperar lo que es justo.